Muy feliz sábado. Es una bendición poder estar en la casa de Dios y en esta mañana tener la oportunidad de exponer esta reflexión en esta mañana. Antes de que empecemos, me gustaría que inclináramos el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que una vez más nos das de poder estar en tu casa de oración. En esta mañana pongo ante ti el mensaje, que sean palabras tuyas, Dios mío. Que no sean mis palabras, que sea tu espíritu el que pueda estar entre nosotros para que todos los que estemos aquí podamos aprender más de ti. Para que todos los que estemos aquí podamos estar listos para decir, heme aquí, Dios mío, envíame a mí. Te agradecemos en esta mañana por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana había pensado en dos títulos para la reflexión de esta mañana. El primero es el oficial, el segundo es el no oficial. El primero es llamado divino. Y el segundo es wax on, wax off. ¿Quién aquí ha visto la película de The Karate Kid? Yo no los juzgo porque es una de mis películas favoritas, ¿verdad? Yo estoy hablando de la original, no tengo nada en contra de la versión más nueva con Jaden Smith y con Jackie Chan, pero yo estoy hablando de la original. En esta película ochentera, ¿verdad? Llega un muchacho joven, su nombre es Daniel, a una nueva ciudad. Y al llegar a la prepa se encuentra con estos rockeros, bullies, que me lo golpean, they beat him up, right? They beat him up. Se encuentra en medio de una pelea con estos chicos que son bullies y que saben karate. Y es salvado por un viejito, el señor Miyagi. El señor Miyagi, que parece bisabuelo de su servidor, por chino. Daniel, el protagonista de nuestra historia, le dice, señor viejito, señor Miyagi, yo quiero saber lo que usted sabe hacer. Y le dice, claro que sí, yo te entreno. Y una de las frases célebres de la película es wax on, wax off, donde el señor Miyagi lo lleva a donde él vive y le dice, púleme, encera y pule mis carros. Y Daniel se queda como que, ok, pero hazlo en una manera muy particular. Wax on, wax off. Encera, pule. Encera, pule. Oh, para el otro lado. Ups, yo no vi la película bien. Oh, my bad. Yo no podría defenderme en karate, perdónenme. El lema de la película, al él estar entrenando de esta manera, nos damos cuenta de que el señor Miyagi lo estaba tratando de entrenar para que en cualquier momento de combate él pudiera estar listo con estos movimientos para poder él defenderse. El famoso wax on, wax off. ¿Por qué les cuento esta historia de personajes tan icónicos en el cine americano, digamos? ¿Qué tiene que ver esto con el llamado divino? Bueno, esta mañana yo voy a conectar esos dos puntos, el llamado divino y wax on, wax off. Así como Daniel-san, como le decía el señor Miyagi, tuvo que confiar en esa sabiduría de su maestro, aun cuando él no entendía el propósito de las tareas de casa que él tuvo que hacer para entrenarlo, para que fuera un buen karateca. Así también nosotros a veces sentimos que Dios nos pide que hagamos cosas pequeñas o sin relación aparente con esos sueños que nosotros tenemos. El sueño de Daniel era poder también estar al nivel de karate, que esos, igual al que le estaban haciendo bullying. Podemos nosotros ahorita preguntarnos, Señor, ¿para qué me sirve esto que yo estoy haciendo ahora? Pero en realidad, la realidad es de que Dios ve el panorama completo. Él sabe que esas tareas sencillas y esa obediencia diaria son un entrenamiento esencial. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que Dios preparó de una manera muy similar, con su propio estilo de wax on, wax off, antes de confiarles con grandes misiones. El día de hoy vamos a considerar 3 ejemplos bíblicos: Moisés, Samuel y David.
Y vamos a descubrir juntos la idea central del día de hoy. Dios a menudo nos entrena con tareas aparentemente pequeñas o fueras del lugar que terminan siendo claves para su propósito. Primero, vamos a ver nuestro versículo, el cual le doy gracias a los jóvenes que han estado participando durante todo el día, los jóvenes que también me acompañaron en esta mañana acá arriba. El versículo se encuentra en 1 Samuel 3:10, la escritura base de esta reflexión, de este sermón. Lo encontramos en la escena que es de madrugada. It's midnight en el templo. El joven Samuel ha escuchado su nombre en la noche y sigue el consejo de su mentor, Elí. Y finalmente comprende que es Dios quien lo llama. La Biblia relata lo que vemos en pantalla, que dice: después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. En este breve diálogo vemos un modelo de respuesta al llamado de Dios. Habla que tu siervo escucha. Samuel en ese momento era solo un muchacho. Esta mañana lo estábamos platicando. Un teenager, un preteen, 12 años. Él estaba ahí en el templo. Él aún no era líder de iglesia, él no era líder en el templo, era un muchacho sirviendo en el templo, haciendo seguramente tareas sencillas, abriendo puertas, limpiando, ayudándole al sacerdote Elí. Pero cuando Dios lo llamó por su nombre, Samuel reconoció con humildad y disposición de aprendizaje. Aún él no entendió todo, de hecho al principio ni podía reconocer la voz de Dios con la de Elí. Él pensó que Elí lo estaba llamando, ahí iba. Imagínense ustedes ser el sacerdote después de todas las tareas que han ocurrido en el templo y de repente el chamaquito Samuel dice: señor, ¿qué necesita? Aquí estoy para servir. Y dice: no, todo desorientado, pues ¿qué hora es? El gallo ni me ha despertado, dijo Elí. Samuel le dice: señor sacerdote Elí, aquí estoy, ¿qué necesita? Y Elí, pues confundido: no, pues yo no te llamé. Y ya para la segunda vez le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, tú di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez nos pasa así a ti y a mí de vez en cuando, que Dios nos habla a través de su palabra o tal vez a través de las circunstancias de la vida y no captamos de inmediato, pero a través de la práctica y la guía de los mentores espirituales, un pastor, los ancianos de iglesia, tú y yo podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel fue fiel en esas madrugadas silenciosas en el templo diciendo: aquí estoy, no importando si era Elí, no importando si era Dios. El joven Samuel estaba listo siempre diciendo: aquí estoy. Esa fidelidad en lo pequeño preparó el corazón de Samuel para grandes responsabilidades más adelante. Y tenemos que mantener eso en mente. La respuesta de Samuel: tu siervo escucha, es la actitud que Dios busca de nosotros. Ahora, vámonos con mi amigo Moisés. Y cuando pensamos en Moisés, creo que muchos tenemos una imagen icónica. Otra vez, a mí me encanta el cine, me gustan las películas. Nos imaginamos a este señor ya maduro, con su bastón, la lluvia por detrás, el mar rojo abriéndose, el pueblo detrás de él. Vamos a agregarle ahí un rayo para que se vea bonito, ¿verdad? Vamos a agregarle estilo, como si fuera película de Hollywood, ¿verdad? Y ahí está Moisés. Pero mucho antes de eso, mucho antes de que nosotros conociéramos al héroe Moisés, a ese que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, antes de que lo conociéramos a todo esto, pues uno se queda pensando, ¿qué fue lo que pasó para formar a un líder así? ¿Qué tuvo que pasar Moisés para que él pudiera ser el héroe en esta historia donde él tiene que sacar al pueblo de Israel? Bueno, tal vez se nos olvida y tal vez nos sorprende que Moisés comenzó su historia mucho antes de ese momento donde él va y pelea contra el faraón o donde se están escapando de los soldados egipcios. Dios comenzó a preparar a Moisés mucho antes, incluso usando el palacio de Egipto, lo que él luego consideraría como su enemigo, como su campo de entrenamiento. La Biblia nos cuenta que Moisés, siendo hebreo, fue criado como príncipe egipcio.
De hecho, en Hechos 7:22, ustedes y yo podemos leer que dice, Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabra y en hechos. En otras palabras, Moisés recibió educación de primer nivel en administración, estrategia, lectura, escritura, liderazgo militar y probablemente muchas otras cosas, muchas otras artes de gobierno. ¿Será eso coincidencia de que nuestro héroe que tuvo que sacar a todo un pueblo, tuvo que lidiar con todo un pueblo por cuánto tiempo en el desierto, que haya sido criado en un lugar que lo estaba preparando para ya ser líder de pueblo? Obviamente no es coincidencia. Dios sabía que ese conocimiento, esa base, esa educación, ese fundamento sería invaluable cuando Moisés tuviera que organizar a las 12 tribus, juzgar sus disputas y guiarlos hacia la tierra prometida. Imaginémonos a Moisés de joven, viviendo en la comodidad del palacio, aprendiendo protocolos de la corte real. Quizás en ese momento él ni le pasaba por aquí, ni tenía idea de que su verdadero llamado no iba a ser dentro del palacio, no iba a ser como mero del gobierno egipcio, sino que él sería llamado a pastorear a un pueblo rebelde en el desierto. De hecho, Moisés pasó por una etapa muy difícil después de huir de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan? Después de que desvivió a alguien, por no sonar tan feo, él vivió 40 años en el anonimato como pastor de ovejas en... There you go, Madian. Well, okay, con que no se nos olvide de dónde estaba, pero thank you. Thank you, una voz que me contestó. La vida en el desierto le enseñó humildad, supervivencia, paciencia y la dependencia de Dios. Seguramente Moisés se preguntó más de una vez, mientras él estaba ahí en el desierto solito, donde sus mejores amigos eran ovejas, donde probablemente les puso nombres a todas las ovejas y él las conocía como buen pastor que era, probablemente más de una vez él se preguntó, oye Dios, ¿y qué propósito tiene todo esto? Crecí con privilegios de Egipto y ahora estoy aquí cuidando ovejas ajenas. Sin saberlo, tanto sus años en la corte como años en el desierto eran necesarios. Tanto su tiempo con los élites de la sociedad, con las ovejas del campo, eran necesarios porque Dios estaba formando un líder completo, con conocimientos tácticos y con corazón de pastor. Cuando finalmente vino el día de su llamado en la zarza ardiente, Moisés estaba equipado de formas que ni él imaginaba. Hablaba el idioma del faraón, conocía la cultura egipcia por dentro, pero también sabía sobrevivir en el desierto y tenía la mansedumbre de un pastor. Todo ese wax on, wax off, aprender libros y estrategias en Egipto y luego pastorear en la soledad, dio sus frutos cuando condujo a Israel fuera de Egipto. Ninguna experiencia fue en vano. Dios recicló hasta los pedazos aparentemente desconectados de su vida para usarlos en su propósito. La lección de Moisés para nosotros es clara. Aún las etapas que parecen fuera de lugar en tu vida pueden ser parte del entrenamiento de Dios. Quizás, como Moisés, tú te encuentras aprendiendo habilidades en un contexto secular o pasando por un desierto personal. Joven, hermano, hermana, no subestimemos eso. Dios podría usar precisamente esas habilidades y lecciones en el futuro para tu ministerio o el propósito al que Él te ha llamado. Regresemos con mi buen amigo Samuel. Ya vimos cómo Dios lo llamó siendo niño y cómo aprendió a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Ahora, miremos el resultado de años después. A largo plazo, él mantuvo esa disposición. Samuel creció y se convirtió en el último juez de Israel y un profeta muy respetado. Uno de los momentos culminantes de su ministerio fue cuando Dios le encomendó una tarea inesperada: ungir al próximo
rey de Egipto. De Israel, perdón. En Primera de Samuel 16. Los invito para que me acompañen a esta historia. Vamos a saltar entre versículos. Por estar hablando demasiado se me olvidó poner esta frase. Fue la que me gustó. Aún las etapas que parecen fuera de lugar en tu vida pueden ser parte de los entrenamientos de Dios. My bad. Primera de Samuel 16. Tú y yo ya conocemos la historia, tú y yo casi la podemos decir de memoria. Dios envió a Samuel a casa de Jesse o Isaí en algunas versiones. Right? So, thank you. Yo también me confundí. Para elegir al nuevo rey, ya que Saúl se había apartado de Dios. Samuel ve al primer hijo de Jesse y él era alguien guapo, él era alguien grande, él era alguien que decía, no, tiene todo el porte para ser rey. Y todos lo decían, no, si el profeta viene a ungir a alguien, ha de ser el mayor, ¿verdad? Ha de ser el que tiene más conocimiento, ha de ser el que tiene más experiencia, ha de ser el que está alto, guapo, ojo de color, ¿verdad? Un hermano Hemsworth cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo se llama este actor de las telenovelas? Un William Levy cualquiera, ¿verdad? Hasta lo vemos mencionado ahí en el versículo 6. Seguramente este es el ungido del Señor. Este hijo mayor de Jesse es el ungido del Señor. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 7? Dios los corrige y le dice a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. La gente se fija en las apariencias, en el color de pelo, en qué tan alto está, en qué tantos músculos tiene. Pero yo, dice Dios, me fijo en el corazón. Al final, contra todo pronóstico, si hubieran hecho apuestas, todos hubieran perdido las apuestas. El ungido resulta ser el más joven, el más chiquito, el que ni estaba ahí cuando llegó el profeta, David. ¿Quién tuvo la sensibilidad para percibir esto? Pues Samuel, ese mismo niño que años atrás aprendió a escuchar la voz de Dios en lo íntimo. Samuel, si hubiera sido tal vez cualquier otra persona, hubiera dicho, el hijo mayor de Jesse, de Isaí, ese va a ser el próximo rey de Israel. Y no lo hubiera tomado en consideración orar, tal vez ni lo hubiera meditado por ningún segundo. Pero ese niño que nosotros vimos en nuestro versículo de esta mañana, 1 Samuel 3:10, ese mismo que escuchó a Elí decirle, no, tú tienes que escuchar la voz de Dios, tú tienes que reconocer la voz de Dios, es el mismo que en momentos críticos, un momento que cambiaría la historia del pueblo de Israel, supo escuchar a Dios al decirle, no te vayas con las apariencias físicas, no te vayas con lo que solamente el ojo humano ve, sino como yo, así te hablo tú también, mira el corazón de ese que será el próximo rey de Israel. La escena termina con Samuel obedeciendo a Dios y ungiendo a David como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. Imagínese usted esa situación, no nada más porque el contexto antes de esto era tan impresionante. Acordémonos de que ya había algo de conflicto, ya había algo de problemas dentro de la administración del rey, lo que fue que causó que Dios dijera, no, es tiempo de alguien más y necesitamos hacer esto ahorita porque Saúl ya no me quiere escuchar, dice Dios. Imagínate la situación inmediata, los hermanos mayores, soldados experimentados, mirando cómo el muchachito pastor es nombrado por encima de ellos. El profeta Samuel tuvo que mantenerse firme a lo que Dios le indicó, no escuchando los comentarios de los demás, probablemente hasta ignorando sus propias expectativas o las de los demás. ¿De dónde sacó esa valentía, esa claridad? Sin duda, de años de caminar cerca de Dios, desde aquella madrugada en el que Él dijo, tu siervo escucha. La historia de Samuel nos enseña que antes de grandes encargos, antes de ir a predicar a los miles, antes de esas campañas misioneras al otro lado del mundo,
Dios nos entrena en la obediencia y la sensibilidad espiritual. Samuel sirvió fielmente en tareas pequeñas en el templo, otra vez abriendo las puertas, atendiendo a lo que necesitaba el profeta Elí. Y él aprendió a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano. Por eso, cuando llega el momento de una decisión crítica para la nación, elegir al próximo rey, Samuel pudo discernir la voz divina en medio de muchas voces. Su ejemplo nos anima a ti y a mí en esta mañana, en esta semana que viene, a valorar nuestro tiempo de aprendizaje. Hermano, hermana, jóvenes, quizás hoy Dios te está pidiendo pequeñas obediencias. Orar diariamente, ayudar en la iglesia, ser parte del servicio, como vimos a los jóvenes hacer esta mañana. Escuchar consejos, y puede parecer muy rutinario, hasta aburrido, pero con esas acciones estás afirmando el oído, estás afinando el oído de tu corazón. Mañana, cuando te enfrentes a decisiones mayores, recordarás las lecciones aprendidas en lo oculto y sabrás qué hacer conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, ya que estamos hablando de nuestro querido David, ese pastor de ovejas, este pastor de ovejas, el que le tocaba la guitarrita, el ukelele a las ovejas, el que también conocía a su rebaño por nombre. Todos celebramos a David como el rey conforme al corazón de Dios, el vencedor del gigante Goliat, ¿verdad? El salmista y héroe de Israel, pero pocas veces reflexionamos en sus años previos a la fama. Estos momentos, los momentos donde solo sabemos que estaba cuidando a sus ovejas, pero ¿cuál era su día a día? Pensemos en esto. No se nos olvide que cuando el profeta Samuel llega a la casa, dice, ando buscando al próximo rey de Israel. Se reúnen todos los hermanos, David no está. Jesse le dice, sí, nos falta uno más. Ve y llama a David, vayan por él. David llega, se hace el ungimiento, un momento muy especial, un momento muy sagrado. Pero luego se nos va el profeta Samuel, right? ¿Cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido y cuando se le pide, bueno, no cuando se le pide, cuando él va a pelear contra Goliat? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó un tiempo antes de que él fuera reconocido públicamente. El pueblo de Israel no tenía idea quién era David. ¿Qué había en ese periodo oscuro? En esos momentos donde él se encontraba solo con las ovejas día y noche. Un entrenamiento escondido. Un wax on, wax off entre las ovejas. Ser pastor de ovejas parece irrelevante para ser rey, pero Dios no comete errores. Las mismas virtudes que David desarrolló en el campo le sirvieron en el palacio. Como pastor, David aprendió estrategia y liderazgo, guiaba a su rebaño a buenos pastos, protegía a los corderos más débiles, organizaba sus jornadas. Eso forjó en él un corazón de siervo líder dispuesto a sacrificarlo todo por su gente. Él también, no olvidemos, cultivó valentía y fe, enfrentándose a leones y osos para rescatar a sus ovejas. ¿Recuerdan lo que David le dijo al rey Saúl cuando se ofreció para pelear con Goliat? ¿Se acuerdan? El gran speech heroico que solamente era el chaparrito de David le decía a Saúl. Le mencionó sus experiencias pasadas. Casi le hace un elevator pitch, le hace un resumen al rey. Le dice, oiga, señor rey, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero, yo lo atacaba y rescataba el cordero de su boca. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de este filisteo. ¿Cuántas veces nos ha tocado hablar con tanta firmeza así como habló David? ¿Cuántas veces nosotros en esos momentos, esas experiencias pasadas, podemos decir, si Dios me libró de eso, me puede librar de esto? En esencia, David dijo, yo estoy listo para este gigante basado en lo que Dios ya me ayudó.
Y tenía razón, él venció a Goliat con esa misma confianza y puntería que practicó con su rebaño. Imagínese también lo mucho que ha de haber practicado. Si él le pegó a poop, right here, right? Poop, right here. Esto de mis lentes, right here, right here. ¿Cómo se le llama este puente entre lentes? Ahí le pegó a Goliat. Poop. Salud, gracias. La promoción de pastor a rey no fue casualidad, fue plan divino. El Salmo 78 hace una hermosa conexión entre ambas etapas de la vida de David. Dice, Dios escogió a su siervo David, el que era pastor de ovejas, lo quitó de andar tras los rebaños para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios, los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Así o más claro, hermanos. Ese mismo estilo pastoral con el que guió ovejas, Dios quiso que lo aplicara a una nación entera. Cada canción que David le cantó en los prados, cada piedra de honda que lanzó practicando, cada lucha contra las bestias salvajes fue formando al rey que gobernaría con justicia y devoción. Si David hubiera menospreciado ese trabajo humilde de pastor por considerarlo aburrido o ajeno a su llamado, quizás no habría estado preparado para liderar a todo Israel. Pero David fue fiel en las tareas simples de su padre, cuidar de las ovejas. No, es que tus hermanos, ellos iban a ir a pelear las grandes batallas, ellos sí iban a defender a la patria, ellos sí pueden hacer el trabajo pesado, pero David, ¿sabes qué? Como que las ovejas te quieren más, ¿verdad? Como que las ovejas te conocen mejor a ti. Además, cantas bien bonito, ¿verdad? Les cantas buenas noches a las ovejitas, les cantas buenos días, ¿verdad? Tienes la cancioncita para dirigirlos de un lugar a otro. Mejor, ¿sabes qué? Es tu don. Tú ve con nosotros nos encargamos de lo difícil, David. Tú ve con las ovejas. Y por eso Dios lo puso luego sobre tareas mayores. Porque él podía, con esas tareas que parecían chiquitas, que construyeron el carácter que nosotros ahora conocemos como el rey David. Su humildad en lo poco lo llevó a la grandeza en lo mucho. Estos tres casos, Moisés, Samuel y David, convergen en un principio fundamental del reino de Dios. La obediencia y fidelidad en las cosas pequeñas llevan a las grandes victorias o responsabilidades. Jesús mismo enseñó, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Dicho en términos de Karate Kid, si somos constantes en nuestro wax on, wax off, cuando nadie nos ve, un día Dios nos usará de manera sorprendente cuando todos nos vean. Estas pequeñas tareas diarias, repetitivas o inesperadas, sí importan. Estás acumulando un músculo espiritual, carácter, sabiduría, aunque no lo notes de inmediato. Era lo que le pasaba a Daniel San en la película. Le decía a Mr. Miyagi, ya me duelen los brazos, parece espagueti mi brazo. No, ok, ya te cansaste por hoy, that's okay. Vete a descansar. Y a la hora del entrenamiento de verdad de karate, ese movimiento de músculo fue lo que ayudó a nuestro protagonista a tener la victoria en el final. Pensemos en nuestras propias vidas. Tal vez el día de hoy sentimos que estas tareitas no tienen glamour ni visibilidad. Y tal vez tú te preguntas si esto tiene valor eterno. Por ejemplo, en casa, jóvenes, tal vez tus papás te encargan limpiar tu cuarto o cuidar de tus hermanos menores o lavar platos. Parece simplemente cumplir con responsabilidades del hogar, pero en realidad estás aprendiendo disciplina, servicio, amor. Dios usa eso para moldear tu carácter humilde, exactamente lo que vas a necesitar para servir a otros en mayor escala más adelante. En la escuela o en el trabajo, tal vez te encuentras esforzándote en trabajos que piensas que nunca usaré en la vida real. Pero al igual que el señor Miyagi, mi abuelito Mr. Miyagi, enseñando sus ejercicios inusuales, Dios te está enseñando
perseverancia, excelencia y nuevas formas de pensar a través de esos retos. La mente que entrenas resolviendo problemas matemáticos, redactando ensayos o cumpliendo órdenes pequeñas, será una mente lista para resolver problemas más grandes en el futuro, ministerio, empresa o familia que Dios te confíe. Aquí en la iglesia, tal vez tú tienes el rol de ayudar en algo que parece sencillo, acomodando sillas, siendo diácono, recibiendo a la gente en la puerta o preparar nuestros proyectores para las alabanzas. Quizás anhelas hacer algo más significativo, pero no menosprecies este servicio. Ahí estás aprendiendo responsabilidad, trabajo en equipo y amor práctico. Muchos pastores y líderes comenzaron barriendo el templo o sirviendo como diáconos. Dios vio su corazón siervo y en su momento los llamó a liderar ministerios completos. Cada pequeña obediencia es un ladrillo en la construcción de tu ministerio. En lo espiritual, jóvenes, oraciones simples cada mañana, leer un pasaje bíblico al día, pequeños actos de bondad con tus amigos. Nada de eso es tiempo perdido. Puede sentirse rutinario, puede sentirse aburrido, pero estás afinando tu oído a la voz de Dios y ejercitando la fe en lo cotidiano. Cuando vengan las pruebas gigantes, tu Goliat, esas disciplinas pequeñas te habrán dado la fuerza interior para enfrentarlas. El wax on, wax off, del cual estábamos hablando el día de hoy, simboliza cualquiera de las acciones de la obediencia y el aprendizaje en lo cotidiano que Dios te pide. Aunque hoy no veas esa conexión con tu sueño o el llamado que tú tengas, confía en el Maestro. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Como escribió Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esas cosas incluyen tanto las grandes como las pequeñas. No hay mejor entrenador que Dios. Él nunca va a despreciar nuestras experiencias. Lo que tú y yo debemos hacer es mantener la actitud de Samuel y decir, ¿cómo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es decir, estoy dispuesto, Señor. Aunque no entiendo por completo, obedeceré en esto pequeño que me pides, confiando en que es parte de tu plan. ¿Cuándo respondemos así? Me imagino yo que Dios sonríe como el señor Miyagi. Sonrió cuando ya por fin le entendió Daniel San en el Karate Kid. Sabiendo que con cada movimiento obediente nos estamos acercando más a nuestro propósito. ¿Me dejan contarles una experiencia? Solo si me dejan, si no, aquí terminamos, oramos y nos vamos. No estoy jugando. ¿Me dejan compartir una experiencia? Ustedes dicen sí o no. Pensé que se me habían dormido. Vamos a ser breves, el hermano Lo ya tiene hambre. Aquel hermano Lo, no este hermano Lo. Como probablemente ustedes saben, su servidor, me siento yo muy relacionado al trabajo que hace mi papá. Mi mamá también trabajó en medios, pero yo desde chiquito siempre he sido la sombra de mis papás en cuanto a los medios, ¿verdad? He ahí el cabezoncito con mi mamá y mi papá en diferentes eventos. Desde chiquito yo siempre he tenido el amor a eso, ¿verdad? Mi papá me invitaba a los eventos que él hacía con la radio y yo empecé a llevarme una camarita, primero tomando fotos, luego tomando videos, para luego poder hacer, un slideshow, para recordar qué fue lo que pasó. Luego eso se pudo convertir en algo para que en el trabajo ventas lo pudiera usar para decir, nos fue muy bien en este evento, right? A mí siempre me ha encantado ser parte de eso. Es por eso que, gracias a Dios, el día de hoy, puedo hacer eso también profesionalmente. Este mes, hace 10 años, se cumple uno de mis proyectos favoritos de todos los tiempos. Hace 10 años tuvimos la oportunidad de hacer una activación juvenil con los jóvenes de San Antonio, Texas, para Global Youth Day. En esa ocasión nos reunimos en el centro de la ciudad y fuimos parte de una marcha para una organización que se llama End It Now.
En ese tiempo, End It Now estaba hablando sobre los problemas que hay de tráfico humano en el mundo. Muchos de ellos siguen ocurriendo en Estados Unidos. En ese evento, aquí está su servidor, que claramente no se peinó. Les prometo que hay una explicación con eso. Y uno de los oradores fue el pastor Rojas. En esa ocasión, antes de que ocurriera el evento, y porque yo ya había empezado a usar esos mismos dones que solamente Dios me dio al poder haber nacido exactamente donde nací, en el momento correcto cuando nací, de hacer videitos con mi papá para la radio, ahora también lo podía hacer para la iglesia. Y me contactó un pastor que me dijo, hey, ¿quieres hacer un recap de lo que vamos a hacer en San Antonio? Y le dije, por supuesto, yes, of course. Me siento yo con una responsabilidad muy grande y muy bendecido de poder hacer lo que hago. Y si lo puedo hacer para la iglesia, hey, 1000 veces mejor. El día era muy lluvioso, muy enlodado quedamos todos, pero gracias a Dios pudimos ser parte de esta marcha con los conquistadores, con los guías mayores, con los jóvenes de San Antonio, marchando por la ciudad de San Antonio, en el centro de San Antonio, para crear awareness, hacer un movimiento, hacer ruido sobre esto en el Día Mundial del Joven hace 10 años. Ese pequeño videíto, el cual les digo que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, su servidor logró ir como a las 9:10 de la mañana al centro de San Antonio a grabar todo. Había una predicación con el pastor Rojas, habían varios speeches de diferentes líderes de la ciudad y gente que estaban asociadas con la organización contra el tráfico humano. Y se me pidió de que esa misma tarde teníamos que entregar el recap. Si yo no hubiera tenido mi momento de wax on, wax off, todos esos años en lo secular con mi papá, yo no hubiera podido acabar este video ya ni me acuerdo en qué tan rápido lo hicimos o no. Y solamente gracias a Dios es de que ese recap, que es mi video favorito, que me ha tocado producir, se pudo compartir a través de 3ABN esa misma tarde, el canal de la Iglesia Adventista para que el mundo adventista supiera lo que estaba pasando en San Antonio en ese día. Jóvenes, Dios tiene un llamado divino para tu vida. Quizás ya te lo ha susurrado al corazón. O tal vez aún no sabes si esa es la voz de Dios. Pero ten por seguro que en este mismo instante, ahorita mismo, por lo que tú estés pasando, estás en su escuela de entrenamiento. No solamente lo digo para los jóvenes, también lo digo para los jóvenes adultos. No desprecies las lecciones pequeñas. Abraza las tareas que Dios te pone enfrente, aunque parezcan insignificativas o desconectadas de lo que tú sueñas. Sé fiel en ellas y aprende de ellas con gozo. Cuando Dios te llame por tu nombre, y créeme que lo va a hacer, si aún no lo ha hecho, tú responde como Samuel. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y sigue adelante con confianza. Cada wax on, wax off espiritual al que te sometes hoy es una inversión en el gran propósito que Dios tiene mañana. Al final, entenderás por qué valió la pena y darás gloria a Dios al ver cómo Él convierte ese wax en un carácter brillante para su honra. Iglesia de Shalom, que el Señor nos ayude a ser obedientes en lo poco, fieles en el entrenamiento, confiado en que Él hará grandes cosas en su momento oportuno. Les pido que nos pongamos de pie para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos tienes paciencia. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes una tarea para nosotros. Tal vez tenemos dificultad escuchando tu voz. Pido que nos muestres el camino para poder afinar esa frecuencia, para darle tune in a esa frecuencia correcta, para estar alineados con tu propósito.
Señor, los jóvenes, los adultos, los niños de tu iglesia, Shalom, están listos para hacer tu voluntad. Señor, no solamente están listos, están ansiosos para poder usar ese entrenamiento que tú nos has dado en lo individual para hacer un equipo conforme a tu visión, conforme a tu corazón, Señor. Al salir de aquí, pedimos que estés con nosotros, que nos continúes entrenando y que tú estés con nosotros para poder traer más almas a ti, para poder contarles a más personas de ese gran entrenador que tenemos en ti. Señor, acompáñanos. Te damos gracias por todo esto, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.